9 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos en viernes. Por fin es viernes 6 de diciembre y hoy se cumple un año de que llegó Enrique Alfaro a la gubernatura. Hacemos una evaluación, un análisis de lo que suponen estos primeros 365 días de Enrique Alfaro al frente del Ejecutivo Estatal. Y otros dos temas que ameritan reflexión. Primero, ya está vinculado a proceso Antonio Cruces por una de las carpetas de investigación que encabeza el fiscal anticorrupción. Y otro tema, la polémica designación de Margarita Ríos Fajard al frente o como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mejor candidata sin duda era Ana Laura Magaloni, abogada, especialista en temas de combate a la impunidad del CIDE, y sin embargo, pues Margarita Ríos, que pasa del SAT, de estar ahí muy cercana, sobre todo a Alfonso Romo, pasa ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Analizamos el nombramiento. Hasta las 10 de la mañana estamos aquí contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusaint. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, viernes 6 de diciembre. Recuerda que el WhatsApp está a tu disposición, 3318 8076 41. ¿Qué opinas del primer año de Enrique Alfaro al frente del Ejecutivo del Estado, al frente de la gubernatura? Es gobernador desde el 6 de diciembre de 2018 y ha sido un año en donde podemos hacer un recorrido, pues que tal vez la mejor forma digamos, de irnos situando en el tiempo, pues son los distintos momentos de conflicto, de tensión, de dificultades por los que ha atravesado Enrique Alfaro este primer año. Él lo ha dicho en múltiples ocasiones, me lo dijo en entrevista la última vez que estuvo en estos micrófonos. A él le gusta tomar las decisiones difíciles en el primer año, todas de un jalón, todas de un golpe. Y por supuesto que si uno ve las encuestas, los estudios demoscópicos, la aprobación que en este momento tiene el gobierno del Estado, pues vamos a dar cuenta que hay un claro desgaste de Enrique Alfaro. Las encuestas varían, pero anda entre el 30 y tantos y el 40 y tantos % de aprobación. Alguna por ahí lo pone rozando el 50, pero la mayoría lo ponen por debajo del 40% de aprobación. En un contexto, hay que decirlo, en donde la mayoría de los gobernadores, en comparación con Andrés Manuel López Obrador, tienen una calificación menor. Y bueno, pues empezó la administración con dificultades. Primero, aquella, pues, ¿cómo le podemos llamar? Aquel posicionamiento político del gobernador, acompañado de empresarios, de rectores de universidades, en la rotonda de los jaliscienses ilustres en el centro de la ciudad, en donde le pedía al presidente de la República trato justo a Jalisco, un respeto hacia nuestra entidad y de alguna forma, pues, ese discurso muy cerca ya de su toma de protesta, pues supuso uno de los primeros roces fuertes entre el presidente de la República y Enrique Alfaro. Luego vinieron el desabasto de gasolina y también problemas importantes entre el presidente de la República y el gobernador Enrique Alfaro. Parece que después enderezaron su relación hasta el discurso inaugural de la FIL, en donde el gobernador otra vez le pidió un diálogo franco y dijo que nadie se iba a someter ni a bajar la cabeza frente al poder central de nuestro país. Después vino, por supuesto, lo que supuso el escándalo del Instituto Jalisciense de las Mujeres, lo que también pues tuvo que enfrentar el gobierno de Enrique Alfaro, que fue el incremento en la tarifa del transporte público, un incremento que si bien ya estaba pactado, apalabrado e incluso procesado desde la administración de Aristóteles Sandoval, pues de alguna forma se hacía efectivo y lo daba casi como anuncio el gobernador Enrique Alfaro. Mucha gente se preguntó por qué, si era un asunto inercial, el gobernador tenía que salir a dar una rueda de prensa de estas características. Pues al final asumió el golpe político, hubo incluso manifestaciones, protestas sobre el tema. Violencia también, otro asunto que está ahí,
prácticamente todos los días en nuestra comunidad, en los medios de comunicación, y qué decir de fosas, el hallazgo de cadáveres, pues digamos que son asuntos complejos que ha tenido que enfrentar la administración de Enrique Alfaro. Por supuesto, a toda máquina, que también provocó que el gobernador, después de alguna forma restarle primero importancia a la fotografía aquella en el partido de los Lakers con una parte de su equipo de trabajo y con un empresario muy importante del ramo tequilero, con Guillermo Romo, después de restarle importancia y decir que no, que pues, fue al básquetbol porque ya era de noche y había cumplido con sus labores diarias y por lo tanto se iban a relajar un ratito a ver el partido de los Lakers. Después de quitarle importancia incluso a la publicación de A Toda Máquina, que en su momento también pues era como una idea de no tiene nada que ver, es una información sin sustento, pues se fue haciendo la bola más grande, más grande, más grande, hasta el momento en donde el gobernador tiene que pedir a la Contralora que intervenga y que delinee responsabilidades. Y lo que sucedió ahí fue que la Contralora encontró que había tanto personas morales como funcionarios públicos, personas morales, empresas, que no habían hecho bien su labor, que había irregularidades, incluso algunas catalogadas como graves. Seguimos a espera de que el Tribunal de Justicia Administrativa determine los alcances y de saber hasta dónde puede llegar este asunto, incluso si la Fiscalía Anticorrupción actúa o no. Por lo pronto hay una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por este tema. ¿Cómo podemos calificar el primer año de Enrique Alfaro? Yo empezaría por la parte que juzgo, digamos, positiva. Creo que en términos económicos, en asuntos económicos, Jalisco está bien, el crecimiento va a estar cercano al 2%, inflación controlada, el presupuesto estable, dentro de lo que cabe, los problemas que ya hemos retratado, sobre todo de recursos federales, incluso de recaudación interna. Diría también que la generación de empleos no está a los niveles de 2017, pero está mucho mejor que el promedio nacional. El asterisco, desde mi punto de vista, sigue siendo los sueldos, los salarios de las personas, de los jaliscienses. Seguridad, aunque el gobernador ha hablado de las cifras, cosa que es cierto, hay reducción de algunos delitos y ahí están, son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sigue siendo un tema que tiene preocupado a la mayoría de los jaliscienses. Más allá de indicadores arriba, a la baja, veremos si son sustentables o no, pero los jaliscienses siguen viendo el problema de la seguridad como un problema muy complejo y en donde, si bien se han puesto algunos elementos, la reforma de la Fiscalía, la Policía Metropolitana, digamos, la instauración de esta coordinación, el cambio en relevo en la Secretaría de Seguridad Pública, regresó el modelo separado entre Policía y Ministerio Público. Yo creo que todavía Enrique Alfaro está muy lejos de poder decir que el tema de la inseguridad está controlado en Jalisco. Corrupción, se ha dejado avanzar, es decir, no ha habido interferencia en el sistema anticorrupción, en que avance, en que se profundice el sistema anticorrupción, aunque todavía Enrique Alfaro no enfrenta la prueba importante cuando sucede un caso de corrupción en su administración, es decir, en su gobierno. Con lo que sucede o lo que podemos relacionar de administraciones anteriores, lo que ha pasado tanto con los casos relacionados con el gobierno de Aristóteles Sandoval como con incluso alguno de Emilio González, pues hasta el momento va avanzando la Fiscalía Anticorrupción con independencia y ya queda en el campo del Poder Judicial. Bueno, no alcanzamos a hacer toda la valoración. Por cierto, tendremos posibilidad la siguiente semana de seguirlo comentando y lo vamos a hacer con Jorge Rocha, con Eduardo González. Por cierto, Cruces está ya imputado, vinculado a proceso, por lo tanto ya tendrá que enfrentar un juicio por delitos asociados a la corrupción y tiene determinado que debe estar en su domicilio. Por lo tanto, solamente puede salir para asuntos de extremada urgencia. Ese es un asunto. Hay que recordar, hay ya 5 imputados en los casos de Secretaría de Salud, los 2 exsecretarios, bueno, 2 de los 3, porque fueron Jaime Agustín y Antonio Cruz, el único que se salva es Alfonso Petersen, y 3 directores que estuvieron en la etapa de Jaime Agustín González Álvarez. Y por último, ¿qué oportunidad perdió ayer el Senado de la República? Eligió a Margarita Ríos Fajart. Margarita Ríos
viene del SAT, estaba en el gobierno de López Obrador y pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ojo, con los votos de Morena y del PAN. Se pusieron de acuerdo, las fichitas de siempre, los que dicen que son diferentes y los otros, los panistas que gritan que están secuestrando las instituciones y poniendo en peligro la democracia, pues ahí van juntitos a votar por la misma candidata. Pues ahora sí, como dicen, de lengua me como un taco. Ahí está la votación. Las dos, el agua y el aceite, votaron igual porque cuando los intereses se vuelven compatibles, pues les importa poco y dejaron ir una oportunidad porque había una candidata de lujo, de esas que se registran pocas veces para participar en este tipo de cosas. El caso de Ana Laura Magaloni se queda ahí con 20 y tantos votos, fuera. En primera ronda elegida la nueva ministra de la Corte, Margarita Ríos Fajardo. Pues así son las cosas. En aquel momento, cuando Felipe Calderón impulsó a alguien vinculado al SAT, a Ortiz Mena como ministro, todos se vinieron a decir que cómo era posible. Pues 7 años después, la misma gata pero revolcada. Vamos al corte, regresamos, entrevista de lujo, exclusiva. Está con nosotros el padre Alejandro Solalinde. Estamos de regreso en Cara a Cara, gracias por acompañarnos. Pues invitado de lujo, seguramente lo conoces, lo has escuchado, una figura pública importante en México y que pues siempre su voz tiene amplia credibilidad. Padre Alejandro Solalinde, activista, defensor de derechos humanos, ¿cómo estás? Bien, estoy contento, feliz de estar en Guadalajara, nutriéndome de tantas ideas y tantos pareceres de la FIL de Guadalajara, como siempre sucede en estos casos. ¿Qué has visto en la FIL? ¿Qué te ha llamado la atención? Siempre es el evento más importante que tenemos en Guadalajara. Bueno, primero asomarme a la gran cultura, un poquito de la India. Me ha sorprendido toda la diversidad del abanico tan grande de la cultura hindú. Y bueno, también, como siempre, la confluencia de tantos pensamientos, pensadores, escritores. Me he encontrado con personalidades, con personas muy destacadas. He tenido oportunidad de escuchar un poco de la riqueza que se da ahí. Entonces siempre aprende uno. Yo digo que siempre uno es un aprendiente toda la vida. Y estoy contento de todo lo que he visto. Padre Alejandro, ¿cómo te digo? Alejandro, como quieras, Alejandro. Claro. Alejandro, en temas, tú has desenvuelto buena parte de tu trayectoria en la defensa de los derechos de los migrantes. Uh-huh. ¿Cómo has visto la política de López Obrador en materia de migración y de respeto a los derechos humanos de los migrantes? Desastrosa porque mira, es que ninguno, ni Andrés Manuel, por muy buena voluntad que tenga, ni Gobernación, ni Cancillería, pues sabía nada de migración. Nada, o sea, tienen buena voluntad, quieren respetar los derechos humanos, pero no sabían nada. Y habían cometido varios errores que ahora yo creo que van a empezar a corregir. Por ejemplo, uno de ellos era la desvinculación con las organizaciones de la sociedad civil, con los albergues, con las casas, con los defensores, con activistas. No habían tomado en cuenta todo eso. En México hay migrantólogos. Claro. Sin embargo, acabamos de tener una reunión, y esa es buena noticia, ¿verdad? Acabamos de tener una reunión apenas hace unos 6 días, en la que ellos llamaron primera conferencia regional sobre migración, y en realidad se trata de la convergencia de todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno con la sociedad civil, con casas del migrante, y para generar ahora sí lo que ellos llaman una conferencia nacional sobre políticas públicas migratorias. O sea, yo quiero entender qué es lo que hemos estado proponiendo, que se haga como una especie de Secretaría de Asuntos Migratorios, en la que engloben todos los migrantes, los que vienen de fuera, los que salen de México y están en Estados Unidos, en otros lados, etcétera. Y parece que ahora sí se va a llevar a cuenta esto. También me da gusto que el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración esté formado por Rafael Gonzalo, que era el director de FM4, y entonces todo esto son buenas noticias, ¿no? Él estuvo ahí, estuvimos juntos, presentó unas iniciativas que por supuesto yo secundé, y una de ellas es la reconfiguración del Instituto Nacional de Migración.
en lo que quede, en lo que tenga que ser. Entonces, hay esperanzas. Ahora vienen 4 conferencias más y cuando se hayan completado las 5, se va a tener una gran conferencia en la que por fin vamos a tener, ahora sí, una política pública migratoria que el gobierno tendrá que seguir, ceñida, por supuesto, a los derechos humanos. ¿Quién define la política migratoria en México, Alejandro? ¿Lo hace Estados Unidos? Es decir, ¿podrá López Obrador, con la presión de Washington en este tema, sobre todo pensando que hay elecciones en Estados Unidos y que Trump lo que quiere ver son imágenes de represión a los migrantes en México? Esa es su campaña. Mira, yo puedo distinguir dos espacios. Uno, que es el espacio interno de México, en donde México, el gobierno y todos podemos tener atención integral para las personas migrantes, sobre todo los que están quedando ahora o los que van a quedarse mientras cambia la situación en Estados Unidos y luego ellos decidirán si quieren seguir o no. Y el otro ámbito, el otro espacio es el de la política de Donald Trump hacia México. Él es una persona que está ahorita está en campaña, pero también está señalado y está en proceso de desafuero, posiblemente. De destitución incluso. De destitución inclusive. Y entonces todo esto lo hace a él agarrarse de algo, Claro. poner cortinas de humo, de lo que sea. Por eso es que México ha sido prudente no dar pretexto para eso, pero México está buscando su propio camino y yo espero, anhelo, que también busque su propio camino sin presiones en relación al tema de los migrantes. Y será una respuesta sin duda muy hermosa de México. Para muchos, Alejandro, fue una decepción que el gobierno mexicano parecía que negociaba migrantes por tratado de libre comercio. Es decir, nos ponemos a reprimir migrantes con tal de que no nos suban los aranceles. No era y más tanto... de un gobierno que se asume progresista o de izquierda. Yo diría, fíjate que yo precisaría la cuestión de esta manera. No son los aranceles solamente, es el proyecto nacional. Estamos en una nueva etapa nacional muy importante que se llama democracia, es proceso de democratización. Pero ya tenemos bastantes inercias internas, bastantes resistencias internas, como para todavía tener una externa que puede ser fulminante, porque esta persona, este señor, Donald Trump, es una persona desequilibrada. Es el imperio, Estados Unidos. Es el imperio, finalmente. El imperio, él tiene en sus manos el botón para destruir a cualquiera. Esto es real. Y a nosotros, que somos vecinos, nos ha hecho como ha querido, ¿verdad? Lo acabo de decir hace poco el presidente de una manera muy velada, pero lo dijo. Entonces, pues esta cuestión que vemos ahorita es coyuntural. Mi anhelo es que sea coyuntural y que muy pronto, ¿verdad?, cuando ya Donald Trump caiga, y aunque no caiga, pero vayamos reconfigurando esta política pública de migrantes de la perspectiva de derechos humanos ya. Creo que si gana Elizabeth Warren en Estados Unidos, podría haber más posibilidades de que tengamos una política exterior y también una política migratoria más humanista y más... Tiene que haberla, sí. Alejandro, se habla mucho sobre tu relación con López Obrador. Uh-huh. ¿Qué tan cercano eres? ¿Platicas con él? ¿Conversas con el presidente López Obrador? Fíjate que somos amigos, pero somos hermanos y nos identificamos muchísimo. Mucha gente me dice a mí, es que, ¿cómo, padre? Está comprometiendo su prestigio. Usted es una persona que tiene un capital moral y no sé cuánto. Yo le digo, mire, discúlpeme, pero el prestigio importa poco cuando uno tiene que ser fiel a su conciencia. Si yo estoy con Andrés Manuel es porque mi conciencia así me lo dicta, como cristiano, como misionero, como sacerdote, como defensor de derechos humanos. Si yo no hubiera visto esto en Andrés Manuel, lo que veo, que es un hombre de verdad ejemplar, con todos los errores que pueda tener humanos, pero es un hombre honesto, que nos está llevando de verdad a la democracia y que sí se preocupa por los pobres. Él ha hecho opción preferencial por los pobres. Entonces, ¿qué es lo que les incomoda? ¿Que ya no tienen privilegios? ¿Les incomoda que ya no tienen prebenda, sobre todo el alto clero? Hay que decirlo, ¿no? Que antes tenía con el PRI, con el PAN, tantos privilegios, ahora no. Pero en cambio está dando todo lo que tiene para los pobres. Todo lo que cae en sus manos, joyas, automóviles, el dinero recuperado, todo es para los pobres, todo es para ellos. Y tú velo a él. Él no tiene apego al dinero. No. Pero para nada. Y en cambio, su amor más grande es la gente. Con todo respeto lo digo, yo este amor como pastor laico, yo lo quisiera ver en los obispos.
Yo quisiera ver los obispos que vivan la austeridad. Yo quisiera ver que se levanten a las 5 de la mañana para tener una reunión a las 6 y ver cómo anda su diócesis o su parroquia. Yo quisiera ver que se quiten las cosas como se lo quitan de Manuel para dársela a los pobres. Por eso no dudo nada en poner mi resto con él. El prestigio y todo lo que pueda hacer, eso no me importa. Primero es México para mí. Y este hombre pasará a la historia como el mejor presidente. Y yo creo que antes de que termine mis cálculos, ¿verdad? Yo creo que hasta le van a dar el Premio Nobel de la Paz, sin duda. Dices, es mi hermano. Es mi amigo y es mi hermano. ¿Conversas con él cotidianamente? Converso con él frecuentemente, sí. Pero ¿Y le dices, por ejemplo, no estoy de acuerdo en esto? Es decir, ¿el presidente tiene capacidad de escuchar esas cosas? Claro que sí. Te voy a decir un ejemplo, uno nada más. Por supuesto que sí, él escucha. Mira, yo no soy un incondicional de nadie. Más que tus ideas. Así sea mi madre, ¿verdad? Sí. Si hay algo que vaya contra mi conciencia, yo se lo voy a decir. Y mira, te voy a decir algo que pasó. Apenas habían pasado como, ¿qué será? Un mes o mes y medio de haber ganado ya las elecciones. Todavía, por supuesto, no asumía nada. La transición, ¿no? Y se reunió con algunos senadores. Y les dijo, miren, no es de ninguna manera una intromisión en el Poder Legislativo. No es. ¿Sí? Está claro. Y entonces luego ni tardo ni perezoso se puso a trabajar luego a hacer sus maniobras y todo. Ya te imaginas la reacción de algunos senadores. Yo discretamente, yo te lo digo esto en público porque sí, hice la observación ante Manuel de decir, aunque es una sugerencia, pero es de alguna manera una intromisión en otro estado, en otro poder. En otro poder. Le dijiste eso, le dijiste, sí. Presidente, no sí. Creo que sea. No, yo le digo presidente, yo le digo amigo. Mi amigo Andrés Manuel. Y ¿sabes qué? O sea, él lo entiende, y cuando yo alguna vez por ahí le dejé entrever, oye, en Monreal, pues mira, hay males menores. Te dijo eso. Hay males menores, o sea, yo lo entiendo, mira, hay cosas que él quisiera, pero no puede. Una cosa es lo que él quiera y otra cosa es lo que él puede. Entonces, yo sí estoy convencido de su espiritualidad, es un hombre cristiano, bautizado católico, por supuesto, pero tiene una espiritualidad muy fresca. No es rezandero, pero sí es una persona muy congruente con su fe. Y cada día, créemelo, lo admiro más. Cada día lo admiro más. Qué pena que mucha gente no pueda ver esto. Qué pena. Y la gente, cuando ya pase el tiempo, se va a dar cuenta de la calidad de presidente que tenemos. Sobre el tema migratorio, ¿le has dicho algo? Bueno, aquí en esto, fíjate que le he dicho poco, aunque parezca que no, pero con quien me he tratado de intrometer y pelearme también, y también de gobernación, con Marcelo Ebrard he tenido pláticas para hacerle ver muchas cosas de migración, ¿verdad? Y él ha sido receptivo, aunque ahorita esté presionado por este momento, pero creo que la incidencia ha sido abajo, pero oh sorpresa, fíjate, este cambio que va a haber no se debe a mí. No, es que yo creo que ellos ya pensaron, consultaron con varias personas, entre ellos con Rafael Gonzalo, ¿verdad? Que está ahí. Y bueno, pues todo eso se va cambiando y me sorprendieron realmente, porque yo en esa intervención que tuve fui muy duro por lo del INM, y le platiqué casos que no habían resuelto, muchas cosas, y le dije la burocracia es horrible, y tanto así que fíjate, este hermano, este pastor, no sé cómo se llama, que es Farela, ¿no? Farela, ¿sí? Que se dice, bueno, representante de todo el universo, de los protestantes, cristianos evangélicos. Luego pidió la palabra y me objetó inmediatamente. Me dijo, yo estoy en contra del hermano Solalinde en los 360 grados. Porque el 180, porque 360 hubieran estado exactamente. 180, porque dice, sí, 180, porque dice, porque el Instituto Nacional de Migración ya cambió. Porque esto ya está muy bien, y esto está muy bien. No, pues abra los ojos. Yo no dije nada, yo no acostumbro a defenderme. Nada. Pero ¿sabes qué pasó? Que el mismo Encinas dijo, no, el padre Solalinde tiene razón,
porque está así, 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 así. Y otra persona habló también de los medios líderes del gobierno y dijo, no, tiene razón, porque no se ha hecho esto y esto y esto y esto. O sea, yo no dije nada. Entonces hay voluntad de escucha. Hay voluntad de escucha, claro, pero no solo eso. Mira, la buena noticia vino después. Yo no sabía lo que iban a hacer, pero nos presentaron un organigrama y un programa increíble de transformación del INM, pero también de las políticas públicas. Algo que yo había estado peleando muchísimo es que no escuchaban a la sociedad civil, a las organizaciones, a las casas del migrante, a los albergues. Bueno, ahora eso ya cambió. Ahora sí los van a escuchar en todas las conferencias regionales que van a hacer. Vamos al corte unos minutos más con el padre Alejandro Solalinde. Estamos de regreso, conversación de lujo con el padre Alejandro Solalinde, que nos acompaña esta mañana en Cara a Cara. Alejandro, sobre la familia Levarón, que también fue este episodio tan lamentable, lo que sucedió en la frontera entre Sinaloa y Sonora, entre Sonora y Chihuahua, perdón. Y tus declaraciones donde decías que la familia Levarón debía definirse de qué lado está, si del gobierno de México o del estadounidense. ¿Crees que te equivocaste en ese momento, en esa declaración? Claro que no. Yo las reitero y las reiteraré siempre. No. Con México hay que estar. Hay que jugárselas con México. No tener una doble intención de que yo soy tantito mexicano y tantito gringo. No. El dolor es una cosa. Y yo inclusive, yo creo que hay familias, fíjate lo que te voy a decir, Levarón, que son muy diferentes a Diane y al mismo Julián. Personas que son muy sensatas, que son muy razonables, que piensan de otra manera. Entonces, yo creo que lo que le dije fue cierto y es lamentable, pero yo apuesto por México. Lo he hecho siempre. No solo con Andrés Manuel, lo intenté con Felipe Calderón, imposible. Con Peña Nieto, más imposible más todavía. Imposible que Calderón. Con Peña Nieto. Por eso, Peña Nieto más que con Calderón. Sí, por supuesto. Y no, pero de veras no. Y entonces ahora con Andrés Manuel lo estoy intentando. Pero mira, lo que pasó con Levarón, yo estoy siempre con las víctimas. He llorado mucho y sigo llorando mucho con las víctimas. Pero me llama la atención que mucha gente de clase media para arriba reaccione muy bien, se indigne mucho con el tipo de personas víctimas de posición elevada. Y en cambio, eso suele pasar. No siente esa empatía y no hacen marchas para protestar por las 10 mujeres que son asesinadas todos los días. O no hacen por esos miles de niños que están siendo asesinados también. Sí, ojalá hicieran marcha por todas las víctimas, claro, no por solo unas. ¿Por qué nada más por la gente que tiene buena posición? ¿Por qué no por los pobres, por los más pobres? ¿Ahí nadie se compadece o qué? ¿Por qué no hacen marcha por lo que están muriendo las mujeres? Hacen marcha por el aborto y qué bueno, pero ¿por qué no hacen también marcha por las demás etapas de la vida? Donde la gente está muriendo por falta de recursos, por hambre, por todo. Pero hacer esa declaración en ese momento, ¿crees que es lo más indicado? Por el dolor que vivía la familia. Mira, ya sé Alejandro. Que no importa el dolor que vivía la familia. Lo que hicieron fue gravísimo. Así lo digo yo. Gravísimo. Lo sigo diciendo, el dolor no justifica de ninguna manera el haber comprometido a México de esa manera. ¿Por qué se ir a pedir a ese loco, esa persona desquiciada, que estaba necesitando tanto de banderas para poner una cortina de humo en su desafuero y en su periodo electoral? Y ellos se lo fueron a ofrecer en bandeja de plata. Ellos fueron hasta allá. Eso, bajo ningún motivo se justifica. No, el dolor no puede justificar esa traición a México. Yo lo digo así, punto. Alejandro, ya hablabas ahorita del expresidente Felipe Calderón, que te calificó de curita de cuarta, así te mencionó. ¿Tú cómo consideras, cómo definirías con el que te tocó tener algún tipo de contacto en su momento? ¿Cómo lo calificarías? Mira, yo respeto mucho a las personas, pero me acerqué 2 veces con él. Es una persona que tuvo toda la oportunidad, fíjate, toda la oportunidad del mundo para hacer maravillas, porque finalmente él gobernó por un grupito de amigos. Yo así lo vi. Un grupito de amigos. Pero además su gobierno fue mediático. Él nunca fue como no ha sido el PAN, yo lo digo claro. Y estoy en tierra panista y también
de movimiento social. Pero mira... No, aquí no gobierna PAN. Bueno, dicen algunos que todavía hay panistas, todavía hay panistas. Bueno, ya es como son 4 diputados. Pues ya no gobiernan, sí. Pero mira, fíjate, yo vi en él un gobierno mediático. No era de abajo, no era de afuera, no era con la gente. Las veces que nos recibió y que fuimos a platicar con él fue o en Los Pinos o en el Alcázar. En el Alcázar, fíjate. La presidencia. Sí, pero es todo acordonado, todo así, porque no es del pueblo. Nunca ha sido del pueblo. El PAN nunca ha sido del pueblo, nunca ha sido de abajo. Nunca ha sido populachero. Esos que están ahorita con Andrés Manuel, nunca van a estar con ellos. Entonces yo le hice la lucha con Calderón, con las mujeres de Calderón, con las senadoras, con los diputados y diputadas del PAN, porque además yo tengo mucha familia panista. Mucha familia, y no digo los apellidos y todo, pero mucha familia panista de primer orden. Y yo esperaba que por ser católico, por ser cristianos, iban a hacer más. No hicieron nada. Y Felipe Calderón lo que hizo fue enlutar a México y inundarlo de sangre. Y además comprarle las armas a Estados Unidos para que nos matáramos entre nosotros. Y finalmente la violencia que todavía ahora tenemos, se la debemos a él. Por eso... las opiniones que tengas sobre mí son irrelevantes. Lo que debería de preocuparle es lo que mucha gente, muchísima gente en México piensa sobre él. Estás, Alejandro, en una posición distinta a antes, ¿no? Antes, pues, eras visto como un gran símbolo de contrapeso a los gobiernos en materia de derechos humanos. Y en este momento tienes que jugar ambos papeles, seguir defendiendo tus principios y tener también que confiar en lo que está haciendo el presidente. ¿No te genera eso de pronto algún tipo que dices, estoy jugando un papel distinto que el que antes hacía? Le generará a la gente que no entiende. La gente que etiqueta a las personas y las deja en un estadio así como una fijación. No, yo soy algo dinámico como todos. A ver, ¿por qué yo tenía que estar contradiciendo a un gobierno que nos está llevando a la democracia? ¿Por qué ponerme en contra? ¿Por qué ponerme en contra de...? Fue un desastre. No, pero espérame, pero el presidente Felipe Calderón y Peña Nieto fueron una cosa. Andrés Manuel es otra. ¿Por qué me voy a enojar y por qué voy a estar cuestionando a un presidente que no está buscando el dinero, que no busca el poder porque no lo busca y que todo lo quiere para la gente? Pero sí hay gente que te lo exige, ¿no, Alejandro? Que dice, bueno, yo quiero que el padre Soralinde se comporte igual que lo que hacía con Calderón o con Peña. A eso me refiero en este papel. Se pueden sentar para que no se cansen, porque yo cambio. No puedo yo ser ahora crítico como lo hacía con el gobiernos anteriores. Y en cambio sí lo sigo siendo, fíjate, con mi amada iglesia, porque los obispos no cambian, porque ellos no bajan, no salen. ¿De qué sirve que el Papa nos esté diciendo que tenemos que ser una iglesia en salida, una iglesia misionera, si no lo hacemos? Y somos todavía una iglesia lejana, eso me preocupa. Entonces el prestigio, las etiquetas que me pongan, el ser un símbolo o no símbolo, eso me vale. Es más, me han ofrecido doctor honoris causa, los he rechazado porque le dije, ¿saben qué? Pero no son colección. Ya recibí una, punto. Ya. No quiero recibir más reconocimientos ni más nada porque yo me debo a mi conciencia. ¿Sí? Y mi conciencia cristiana, en donde está Jesús, en donde están todos los seres humanos, donde están especialmente los pobres y las víctimas, me dicen que tengo que construir ahora. ¿Por qué voy a estar golpeando? ¿Por qué estoy pegando? Eso lo hacen algunas personas, fíjate, que no tengo yo, no lo encuentro cómo están ahorita en contra de Andrés Manuel, como hace 9 años cuando hacían las marchas, ¿no? Hace 9 años. Digo, antes se justificaba porque teníamos un gobierno corrupto, pero ahora hacer eso a un gobierno legítimo que además está luchando por los pobres, por la reivindicación de las víctimas y de todo, no le entiendo. Pues también yo les diría igual, pues ¿de qué lado están? Pero ¿no crees, Alejandro, que hay mucha gente que puede decir, pues sí, cambió el gobierno, todo, pero sigue habiendo 30,000 homicidios en este país? Gracias a Calderón. Bueno, porque, es la herencia. Es la herencia maldita que tú le La herencia maldita porque no podemos liberarnos de ella. Pero en cambio ve lo que está haciendo ahorita la Secretaría de Seguridad, a pesar de la inexperiencia, porque pues Durazo es ingeniero. Bueno, pero el que lleva la estrategia de seguridad es la Sedena, ¿no?
Claro, por supuesto, claro. Son los militares, ¿no? Sí, pero mira, Durazo. ve los resultados que están dando ahorita. Cuando estaban reunidos ya los Levarón con Andrés Manuel, ya tenían personas detenidas, ya tenían caso avanzado porque no perdieron el tiempo. Pero son estrategas, no, ellos no están buscando hacer la explosión de la violencia para comprarle las armas a Estados Unidos y que luego nos matemos entre nosotros. Ese error no se va a volver a cometer. Ese fue de Calderón y Andrés Manuel jamás lo va a repetir. Entonces, tienen que entender que los tiempos han cambiado. Están cambiando. Con este tema te despido, Alejandro. La relación entre López Obrador y la Iglesia Católica. ¿Cómo la podemos definir? Mira, él ha buscado a la Iglesia Católica y también me consta, pero la jerarquía católica, que siempre ha sido conservadora, ¿verdad? Estaba muy anclada y muy hecha para el PRI y para el PAN. Entonces me dijo Andrés Manuel, dice, mira, ¿sabes qué? Ayúdame, porque en ese momento todavía el 82% eran católicos, ahorita ya son 72%. Ya bajó. Y vamos. Sí, claro. Y los que no somos, vamos a hacer más. Y él me dijo, fíjate, me dijo, ¿por qué no buscas a los jesuitas? Porque él así habla. A los jesuitas es decir, a los religiosos. Y las organizaciones que hay en torno a la Compañía de Jesús, ¿no? No, y también a religiosos de otras congregaciones. Sí, pero que son más abiertas que la cúpula de la religión católica. Yo lo hice. Y fui a buscar a lo que llaman provinciales, los superiores mayores, los busqué. Y el provincial de los carmelitas, el provincial de los franciscanos, el provincial de... Sí, y fueron de los jesuitas, yo los fui a invitar personalmente y les dije de qué se trataba. Queremos un acercamiento de la iglesia con la población, con la base, porque toda la gente que apoya a Andrés Manuel, la mayor parte es católica. Pero ella sí participa en los actos de culto en la iglesia, pero la jerarquía no se acerca a ellos como opción política, los dejó solos. Bueno, la diferencia entre el alto clero y la feligresía siempre ocurre. Y el bajo también. Porque el bajo clero, sí. Pero hay un clero intermedio, también así medio repipio, así. Que tampoco están tampoco están ahí. Pero entonces te digo, ¿qué pasa con Andrés Manuel? Él ha tenido buena voluntad, pero toda la vez que lo ha rechazado y lo sigue rechazando, porque hasta a la fecha ningún obispo, oye, lo bien, ni siquiera Raúl Vera, lo apoya. No, ni siquiera Raúl Vera. ¿Raúl Vera no? No, que se dice de izquierda, ni siquiera él lo apoya. No, entonces no hay ningún obispo que apoye a Andrés Manuel, ninguno. Y él le ha buscado la cara a él y le ha buscado la cara a muchos. Entonces, ¿por qué no sé. Porque tal vez no se puede negociar en las mismas formas que... No, yo ¿Qué creo explica? Mira, lo que yo me explico es que Raúl Vera tenía un proyecto y tiene un proyecto muy bonito, muy bueno para mí. Yo estuve, de hecho, con él, ¿verdad? En ese proyecto de una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Y ese proyecto es precioso, ese proyecto es increíble. Si lo hubiera aceptado Andrés Manuel, hubiera sido un proceso muy padre, inductivo, pero Andrés Manuel no lo aceptó. Él tenía un plan más rápido una así. constitución te lleva... Claro, por eso no lo aceptó. Y aparte, si ahorita lo acusan de... Sí. Imagínate una nueva constitución, van a decir que y entonces se quiere reelegir. Eso fue, en el caso de Raúl hubo como un distanciamiento, todo eso. O sea, siempre hay motivos personales. Pero te digo, Andrés Manuel ha estado abierto a la jerarquía, pero como la jerarquía no se metió, los que sí ya se metieron son los cristianos evangélicos. Ellos sí se están metiendo, porque están aprovechando muy bien todo. Bueno, hasta radios les van a dar, ¿no? Pues claro, pero también, gracias a ellos, también lo va a tener la Iglesia Católica, porque al pedirlo para ellos, se les va a dar a todos, fíjate. O sea, el liderazgo de la Iglesia Católica se está perdiendo. No sé si sea lo mejor que las iglesias tengan concesiones de radio, desde mi punto de vista no. Y los obispos son buenos, fíjate, pero me pregunto cuál de ellos tiene el liderazgo, las agallas de salir y tomar el liderazgo para ganar toda esa feligresía que se está perdiendo. Pues sí, es una buena pregunta. Gracias, Alejandro. Por nada. Gracias por todo este tiempo. Al contrario. Al corte, cerramos el programa. Agradable platicar con el padre Alejandro Solalinde. Seguramente muchos de los que nos escuchan esta mañana aquí en Zona 3 Noticias tendrán opiniones distintas sobre el rol que juega Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde en nuestro país, un sacerdote que él mismo se define como
comprometido con sus principios, con sus causas, con la defensa de los más pobres, que no esconde bajo ningún doble discurso la simpatía que siente por Andrés Manuel López Obrador. Lo llama hermano. Dice que en un futuro vamos a valorar lo que está haciendo López Obrador por el país. Dice también que en privado le ha hecho algunos señalamientos y digamos que no quiso hablar mucho el padre Solalinde precisamente de esos señalamientos, pero cuando yo le hacía las preguntas, pues hacía caras antes de responderme. Se notaba que había algunos temas donde decía mejor aquí ni siquiera me meto, pero sí, digamos que nos compartió algunas diferencias que ha tenido con decisiones que tomó el presidente de la República. Primero, nos reconoce que cuando López Obrador abrió su carta para que Ricardo Monreal fuera el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, pues a él no le gustó. Dice que Monreal es muy vivillo, así lo dice, y eso quiere decir pues que es, digamos, en términos de lo que dice Alejandro Solalinde, alguien que no es tan de principios, digamos, que muchas veces es como aquella frase de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Entonces yo creo que Solalinde se refería precisamente a eso y nos platicó el padre que en una ocasión incluso el propio López Obrador le dijo que Ricardo Monreal era para el Senado el menor de los males. Imagínate que la decisión pues es una de las figuras políticas del país. Ricardo Monreal debe ser la sexta o la séptima en importancia después de que las cabezas de los Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional. Pues ahí está quien se encarga de la Cámara Alta, y más en una Cámara Alta de estas características tan, pues que es, digamos, el espacio impugnado, donde no tiene una mayoría garantizada Morena para cambiar la Constitución. Yo creo que otro de los elementos discrepantes de Solalinde con respecto a lo que ha hecho López Obrador en esta, digamos, en este primer año, en estas primeras decisiones que toma, es el asunto de la migración. Yo le pregunto, casi comenzando la entrevista, que cómo califica la gestión migratoria del gobierno de López Obrador, y dice que desastrosa. Y después ya empezamos a hablar de Estados Unidos, de la presión que ejerce Estados Unidos sobre México para estos temas. Es decir, hay muchos elementos que considerar, pero sí, lo que dice es que hasta el momento es una política migratoria desastrosa, que no le ha comentado nada al respecto a López Obrador en particular. Hay que recordar que Solalinde lleva décadas dedicándose a la defensa, a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, pero que sí en distintas mesas ha hecho estos señalamientos. Como cada viernes escuchamos, para cerrar la emisión de hoy, escuchamos a Julián Atilano. La Feria Internacional del Libro es el evento literario más importante de México. Alrededor se moviliza y se discute todo lo relacionado al libro: editores, editoriales, presentaciones, derechos de autor, agentes, lectores, foros, patrocinadores, premios y por supuesto mucho dinero. Su prestigio se ha construido durante los últimos 33 años. Es una feria que convoca a grandes personalidades de la academia, la literatura, la música y la política. Se convierte en un escenario y en un megáfono de múltiples ideas y posicionamientos. Ahí una mujer gritó: Felipe Calderón, eres un presidente espurio. Peña Nieto no pudo citar el nombre de 3 libros y Paco Ignacio Taibo dijo: se las metimos doblada. La vida orgánica de la feria es plural, no hay la menor duda. Sin embargo, lo que no es plural es el posicionamiento político que cada año realiza el presidente de la FIL. Desde ese lugar, Raúl Padilla inaugura con un discurso que sirve para golpear o alabar. Su pragmatismo lo ha llevado a defender la izquierda o la derecha, al gobierno o a la oposición en turno, según los intereses de su grupo político. En ese sentido, es posible distinguir a la FIL como un evento literario y plural
de la FIL como un evento para impulsar el posicionamiento de Padilla López y sus aliados, los cuales son políticos como Enrique Alfaro, Javier Corral, los chuchos del PRD, Jorge Castañeda o intelectuales como Aguilar Camín, Enrique Krause, Christopher Domínguez, Guillermo Sheridan o Vargas Llosa. No hay que buscarle mucho. Este grupo es parte de la oposición al gobierno de López Obrador y actúan en consecuencia. Es más, previo a las elecciones de 2018, en el marco de la FIL de 2017 y en la casa de Raúl Padilla, se realizó un evento político para afinar lo que después sería la alianza PRD, PAN y MC, en el que Ricardo Anaya fue el candidato presidencial. Este año, en el discurso inaugural, Padilla López señaló que los empeños ideológicos son lesivos para la integridad, la honestidad y la libertad en el ámbito del arte, la ciencia y la cultura. Esta idea, además de debatible, pues hay quienes sostienen que la ideología es inherente al arte, proviene de un discurso político e ideológico que aparenta ser objetivo, y quien lo expresa es adversario político del actual régimen. En ese marco se lee lo que diga el presidente de la FIL. No es un académico, no es un artista, no es un escritor y no es un intelectual, es un político. Es más, detrás de las críticas de Raúl Padilla al gobierno de López Obrador se encuentra una petición económica no atendida y la pérdida de privilegios de su grupo. Lo saludable para la FIL sería, y con esto termino, que deje de utilizarse como una herramienta para impulsar los intereses del grupo hegemónico de la Universidad de Guadalajara. Incluso, parafraseando a Padilla López, los empeños ideológicos son lesivos para la integridad, la honestidad y la libertad en la conducción de la Feria Internacional del Libro. Gracias, Julián, te mando un abrazo. Pues se nos fue volando el programa de este viernes. Qué bueno que estás en comunicación siempre con nosotros, al WhatsApp, en todas las líneas, en Twitter, en Facebook. Retomamos el próximo lunes. El próximo lunes estamos ya en Cara a Cara para que estés con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen. Y recuerda, continúa en la sintonía de Zona 3 Noticias.